Ministerio de Educación. Mi nombre es Jordan Morales Dávila, soy asesor legal de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe. Me acompaña Óscar Chávez González, coordinador del equipo de lenguas de la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe. En primer lugar, para expresarles el saludo de nuestro director, Severo Cuba, y para manifestarles el motivo de la reunión del día de hoy. La reunión de hoy es básicamente para explicar los alcances y cómo se debe aplicar la norma, el Decreto Supremo 003-2019, que modifica el Decreto Supremo 001, que regula el proceso de contratación docente 2019. Wajipanaykuna imaynallan kachkankichik, sutimi Oscar Chávez González, llapallakichikpas allinpuncha okachu. Amigos, amigas, muy buenas tardes. Les saluda Oscar Chávez González, en nombre del equipo de Desarrollo Educativo de Lenguas en la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe. Un gusto estar con ustedes. Bien, entonces, como les manifestaba, el motivo de esta reunión o de esta videoconferencia es explicar los alcances del Decreto Supremo 003, que es la modificación del Decreto Supremo 001, que regula el proceso de contratación y cómo debe aplicarse esta modificación y cuál sería el proceso de evaluación excepcional que se va a realizar durante los próximos días. Vamos a compartir una presentación con ustedes, no sin antes recordarle que por favor es necesario que llenen la encuesta de satisfacción para poder compartirles tanto la grabación de la videoconferencia como las diapositivas que vamos a exponer a continuación. Bien, entonces, como ya ustedes saben, los primeros días de enero se publicó el Decreto Supremo 001-2019, el cual, en el caso de educación intercultural bilingüe, establecía dos requisitos fundamentales. El tener el título pedagógico de docente EIB, ya sea de inicial o primaria, para esos niveles, y además la constancia de dominio de la lengua originaria. Básicamente, estar incorporados en el registro de docentes bilingües. Sin embargo, debido a algunas precisiones que fueron necesarias al realizar en la norma, es que se aprobó el Decreto Supremo, la modificatoria del 003-2019, en el cual ya no solo se está considerando como requisito el título pedagógico de docente IB, sino estamos ampliando también para aquellos que tengan título de segunda especialidad en educación intercultural bilingüe y además los títulos pedagógicos de educación inicial o primaria no IB, digamos de alguna manera. Entonces, esa es una de las modificatorias que estamos haciendo. Entonces, solo para recordar un poco los procesos que estamos siguiendo. Los requisitos generales para acceder al proceso de contratación, tenemos que tiene que ser profesor titulado en la carrera de educación o licenciado en la carrera de educación, gozar de buena salud física y mental, tener menos de 65 años de edad, y no haber sido condenado por delito doloso, terrorismo, apología del terrorismo, contra la libertad sexual, corrupción de funcionarios y o tráfico de drogas. Y además, no encontrarse inhabilitado para ejercer la función pública. Entre los requisitos específicos para acceder a una plaza de IB, ya con la modificatoria del Decreto Supremo 003, es que el postulante debe dominar la lengua materna de los educandos y conocer la cultura local. Para tal efecto, el postulante debe encontrarse en el Registro Nacional de Docentes Bilingües de Lenguas Originarias, así como cumplir los requisitos mínimos del anexo 11, básicamente referido al tema de los niveles de dominio que debe acreditar el docente, dependiendo de la lengua en la que se encuentre o a la que está postulando. Este requisito no ha sido modificado, no está siendo suspendido, y tampoco más adelante será, digamos, materia de suspensión o modificación. Por eso decíamos que es un requisito no negociable. A continuación. Entonces, solo para ir recordando, en las etapas 1 y 2, los postulantes para el proceso de adjudicación se adjudican si es que están en el cuadro de méritos, y para el presente año, la evaluación o el requisito del perfil profesional con la modificación del Decreto Supremo 003 se aplica los perfiles del anexo 19, que están en la nueva norma. Para la etapa 3, en el primer tramo, participan los docentes que no se encuentran en el cuadro de méritos, porque ahí se realiza una evaluación
del expediente, y en base a esta evaluación es que se determina también un nuevo cuadro de méritos y a partir de ello deben garantizar si es que cumplen o no los requisitos exigidos, entre ellos el de dominio de la lengua originaria. En la etapa T de segundo tramo participan los docentes que no se encuentren en el cuadro de méritos. El perfil de los docentes se evalúa en el anexo 3B. O sea, seguimos considerando lo que está dispuesto en el anexo 3B del Decreto Supremo 001-2019. Como les decía, el Decreto Supremo 003 solo hace dos modificaciones específicas en el caso de IB. Todo lo demás del Decreto Supremo 001 continúa vigente. En la etapa 1, el Comité de Contratación adjudica a los postulantes de acuerdo al cuadro de mérito establecidos en la Prueba Única Nacional. La Prueba Única Nacional del 2017, dependiendo de la modalidad, nivel, ciclo y o especialidad. Para el caso de la IB, el docente debe acreditar su inscripción en el Registro Nacional de Docentes Bilingües. Los criterios para evaluar en el expediente se encuentran en el anexo 8A. Estos son básicamente los criterios de formación o experiencia. Siguiente. Los requisitos para acreditar en este nivel se encuentran para el año escolar en el anexo 19, que es la nueva modificatoria, que es el nuevo anexo que reemplaza al 3A. Y posterior a ello, los docentes son contratados o adjudicados a través de una resolución del contrato. En la etapa 2, la convocatoria se amplía y en este caso pueden seguir postulando los docentes que se encuentren en el cuadro de méritos. Según la modificatoria, pueden participar en la región, en las UGELs de la región y en su propia UGEL. Además, pueden participar también de este proceso los docentes de otras UGELs, pero que la condición es que siempre que se encuentren en el cuadro de méritos, y para el caso de IB, que acrediten su incorporación al Registro Nacional de Docentes Bilingües. En el caso de la etapa 3, básicamente es la evaluación de expediente. En la etapa 1, 2, en las que algunas UGEL ya se encuentran, o inclusive en algunas ya están entrando a la etapa 3, ese proceso sigue en marcha y todas las adjudicaciones que se han realizado son totalmente válidas. Es decir, ahí no hay anulación, no hay una revisión ni algún procedimiento distinto. Simplemente continúa tal como están hacia adelante. No hay efecto retroactivo de la norma. Siguiente, por favor. Justamente acá la pregunta, ¿se pueden anular las adjudicaciones realizadas en el marco del anexo 3A, es decir, con el perfil anterior que se había establecido en el 001? No se puede anular. Si la adjudicación ya fue realizada, entonces no se puede anular ese proceso. Simplemente continúa lo que viene, o sea, los procesos, o las etapas, perdón, que deben continuar. Entonces, los requisitos a acreditar para el caso de EIB, justamente lo podemos ver ahí en la pantalla. Tenemos que para inicial EIB tenemos el título pedagógico de inicial EIB. En el caso de los de educación inicial con título o estudios concluidos de segunda especialidad en EIB, el docente que acredite el título de educación inicial, educación con título de segunda especialidad profesional en educación inicial, educación primaria con estudios concluidos de segunda especialidad en educación inicial, con experiencia mínima de 2 años lectivos en el nivel. Y así podemos ir viendo cuál es el orden, y como ustedes pueden darse cuenta, ya no solo se está pidiendo el título de IB, de docente de inicial o primaria IB, sino se está ampliando también para aquellos que tienen la formación pedagógica, ya sea en inicial o primaria, no IB, como para aquellos que tienen la formación pedagógica con segunda especialidad en EIB. Bien, en la etapa 3, para el primer tramo, como ustedes saben, se evalúa de acuerdo al anexo 8A. Esto continúa siendo tal como se había establecido en el Decreto Supremo 01. Entonces ahí vamos a continuar con el segundo tramo. Aquí igual nos establece un orden de prelación. Este anexo 3B sigue vigente tal cual está establecido. Entonces ahí es necesario que los comités de contratación igual sigan aplicando este anexo tal como está planificado en la norma. No hay modificación sobre ese anexo. Entonces aquí el requisito también es que debe estar inscrito el docente en una plaza de educación intercultural bilingüe.
Además, en el caso de que hubieran varios postulantes que están en el mismo nivel de dominio de la lengua, debe aplicarse el anexo 12, que establece un orden de prelación excluyente, y en el caso de que ya no se lograran los niveles exigidos en la norma, me refiero a niveles de dominio de la lengua, también se pueden aplicar los 5 niveles del anexo, los 5 niveles de rango de dominio del anexo 12. Siguiente también. Bien, entonces el tema que, digamos, más nos preocupa en los últimos días, la contratación, no, siguiente. Seguimos una más. Bien. Ahí. Entonces, como les decía, uno de los temas que nos preocupa y que hay que diferenciar del proceso que actualmente se va a desarrollar. El Decreto Supremo 001-2019 establece en el numeral 8.3 de que concluidas todas las etapas, si aún hubiera plazas vacantes, entonces el comité de contratación puede realizar una evaluación excepcional con asistencia técnica y previa autorización de la DEIP. Este proceso sigue tal cual. Es decir, si es que hubieran UGEL que ya culminaron las tres etapas y el segundo tramo de la etapa 3, entonces pueden acceder a este proceso. Se puede realizar la evaluación excepcional, nos envía la comunicación a nosotros, a la DEIP, y nosotros autorizamos y les damos la asistencia técnica para que realicen este proceso. Este proceso es concluido las 3 etapas del proceso. Sin embargo, sí, por favor. Sin embargo, hay algunas UGELs en las que nos señalan de que el año anterior, o sea, el 2018, en el registro de instituciones educativas, la institución no figuraba como IB. Ahí tenemos que hacer 2 pasos, digamos. Uno, verificar exactamente si la información que nos están proporcionando es contrastarla con los documentos que tiene la UGEL, porque muchas UGELs han caracterizado desde el 2015 a sus instituciones educativas como revitalización o como EIB urbana o en algunos casos como fortalecimiento. Sin embargo, los comités de contratación, a pesar de que estas plazas estaban identificadas como revitalización o como EIB urbana, no han contratado docentes bilingües en esas plazas. Solo se contrataban a docentes bilingües para las plazas de fortalecimiento. Entonces, hay que verificar ahí si es que no ha estado en efecto esta institución ya en el registro anterior y está recién incorporándose en el registro que se ha aprobado con la resolución viceministerial 187. En esos casos, según lo que dice el numeral 8.18 del Decreto Supremo 003, ahí recién procede a hacer una evaluación a los docentes que encontrándose en el cuadro de méritos generado a partir de la Prueba Única Nacional del 2017, puedan postular a estas plazas o tengan la intención de postular a estas plazas. Entonces, tenemos que verificar si es que en efecto estas plazas no habían sido ya caracterizadas en los años anteriores como EIB, porque la EIB, como ya ustedes saben, es fortalecimiento, revitalización y EIB urbana. Si es que estas plazas no habían sido identificadas como parte de este registro, y si recién están apareciendo ahora en la 187, en esos casos sí procede. Pero si ya aparecía en las resoluciones directorales, que igual vamos a enviar en el documento que nosotros estamos ya colgando en unos minutos en los correos de las direcciones regionales de educación y de las UGELs, ahí estamos alcanzando también los links para que ustedes puedan verificar las resoluciones directorales con la resolución 187 para ver si es que coincide o si hay diferencias entre las caracterizaciones que a nosotros nos han servido para elaborar el registro 2017-2018 y a partir del cual se ha elaborado el censo con el INEI y que nos ha dado como resultado la aprobación de la resolución viceministerial 187. Entonces, la condición para evaluar a los docentes son 2. Que el docente se encuentre en el cuadro de méritos y que la plaza o la institución educativa a la que está postulando sea nueva en el registro o no haya formado parte del registro 2017-2018. En ese caso, sí procede la evaluación. Nosotros, con el oficio también, vamos a remitir
a todas las DRES y UGELs la relación de instituciones educativas que están figurando por primera vez en el registro, así como la relación de UGELs que tienen estas instituciones educativas que recién aparecen. Entonces, estas UGELs son las que estarían autorizadas a realizar el proceso. Por eso decía que es necesario verificar si la información que ustedes manejan es totalmente corroborable en los documentos que ya tenemos, porque hay algunas UGELs, por ejemplo, que dicen, toda la UGEL tenemos instituciones nuevas, pero sin embargo en la data que nosotros manejamos resulta que solo son 2 instituciones, 3 instituciones que están figurando como nuevas. Entonces, solo en ese caso, estas instituciones o los docentes que postulan a estas instituciones serían los autorizados a dar la evaluación. Entonces, por eso es necesario ahí verificar la información, contrastar bien la información que nosotros estamos remitiendo con el oficio, en el cual además estamos remitiendo los instrumentos para la evaluación excepcional, que ya Oscar va a explicar a continuación, pero es necesario que tengamos en cuenta bien estas condiciones, porque esas son las que nos permiten a nosotros autorizar el proceso de evaluación. Sin embargo, como les decía, si es que al final de toda esta etapa ya culminamos todo el proceso de contratación, las 3 etapas, y el segundo tramo de la tercera etapa, si es que aún hubieran plazas existentes, entonces se procederá conforme lo dispone el 8.3. Es decir, que la UGEL tiene que conformar nuevamente su comité y hacer una evaluación excepcional para cubrir esas plazas vacantes que pudieran existir si es que aún existen. Siguiente. Bien, siguiente. Okay. Bueno, entonces, si hasta ahí no tienen dudas, o abriríamos una ronda de preguntas mejor. Sí. Sí, abrimos una ronda de preguntas, creo que ahí, para que ustedes puedan escribirnos sus preguntas a través de del chat. Nosotros vamos a tomarnos unos minutos para poder absorber esas preguntas y posterior a ello, mi colega Oscar Chávez estaría explicando cómo se va a realizar el proceso de evaluación excepcional de la lengua originaria. Gracias. Bien, buenas tardes nuevamente. Ya hemos recibido algunas preguntas, entonces vamos a proceder a responder cada una de ellas. En la UGEL Purús nos preguntan, ¿solo existe 2 docentes egresados en secundaria y el resto de las plazas? 50, ¿cómo serán cubiertas? En E y B, me imagino, porque en este caso, como establece la norma, el Decreto Supremo 001 del 2019, el anexo 3B establece justamente un orden de prelación. Entonces, ahí lo que tenemos que considerar es ese orden de prelación para verificar cómo se procede a la contratación. En este caso, establecemos distintos niveles de, digamos, de egresados, bachilleres o docentes que están, perdón, estudiantes de la carrera de superior pedagógica que deberían postular a esta plaza en el caso que no hubieran egresados o egresados con título, digamos, de la carrera. Entonces, ahí en el anexo 3B, en el segundo tramo de la etapa tercera, podemos aplicar esto. De la UGEL Alto Amazonas nos preguntan sobre los convenios de apéndice que se tiene que realizar contrato del nivel secundario. ¿Cómo vamos a realizar la contratación si tenemos fecha hasta el 28 de febrero? Cumplir con el 100%. Bueno, en este caso, el proceso de contratación sigue de la misma forma. Lo que se exige para el caso de las instituciones E y B que tengan plazas bilingües o plazas para docentes bilingües, deben acreditar el requisito y además se establece en el caso de que no haya docentes formados, acreditados con el título pedagógico, pueden postular de acuerdo al anexo 3B en la tercera etapa, en el segundo tramo. Ahí se establece un orden de prelación cuando aún existieran plazas para aquellas personas que pueden postular estas plazas también para cumplir. Ahí básicamente tenemos a bachilleres de la carrera o en el último de los casos, a estudiantes de la carrera de educación pedagógica. Presley nos pregunta, ¿se tomará solo las formas de atención de fortalecimiento o se considera a los de revitalización? La IBE, en la actualidad, según el modelo de servicio,
que ha sido aprobado mediante resolución 519, considera 3 formas de atención. No solo las que se manifiestan, sino las 3 formas: fortalecimiento, revitalización y EIB en ámbitos urbanos. Entonces, esas son las 3 formas de atención y por lo tanto el proceso de contratación y todos los procesos que se vayan a desarrollar en adelante deben contemplar esas 3 formas de atención. De la UGEL Calca nos preguntan: en la región Cusco no se va a implementar EIB en el nivel de secundaria a través de una directiva regional. ¿Cómo se hace la adjudicación? Bueno, manifestarle que en primer lugar que esa directiva no tiene ninguna validez porque según, o sea, es una directiva regional que ha sido emitida fuera de la ley. El gobierno regional, la Dirección Regional de Educación, no tiene la competencia para emitir o aprobar una directiva de este tipo. Entonces, simplemente señalar que esa directiva no tendría ninguna validez. Nosotros ya estamos en coordinación con la DRE Cusco, con el gobierno regional de Cusco, para pedir la nulidad de esa directiva, porque como señalo, la DRE no tiene la competencia para regular este tipo de situaciones. En la UGEL Yarohuilca nos dicen: solo se conformará el comité para las instituciones educativas que se incorporaron según el registro viceministerial 187-2018, o también cuando ya no contamos con docentes bilingües después de todas las etapas. En realidad, según lo que dice la norma, si es que existieran las 2 situaciones, se tendría que conformar el comité en ambos momentos. Es decir, para la incorporación ahora de los docentes, o para la evaluación de los docentes que están postulando a las instituciones de la 187, y en el otro caso es cuando ya culminadas todas las etapas, aún existieran plazas vacantes. Entonces, en ambos casos se tendría que conformar estos comités. Sin embargo, es muy seguro que algunos de los postulantes, que ahora se evalúan en el proceso vayan a postular también después de culminadas todas las etapas. Entonces, si hubieran esos docentes, esa constancia que vamos a emitir también les serviría para esa parte del proceso. De la UGEL San Román nos dicen: solo los docentes que se encuentran en el ranking tienen acceso a la evaluación excepcional, siempre en cuando su institución educativa al que postula recién integra con la 187. En efecto, esa es la condición para poder postular o para poder evaluarse en este proceso excepcional. De la UGEL Oxapampa nos dice: buenas tardes. Les saluda la UGEL Oxapampa. ¿Qué pasa si los docentes titulados no están en el Registro Nacional EIB? ¿Cómo se va a coberturar? En el caso que los docentes titulados no están en el Registro Nacional, justamente, y si están en el orden de méritos, entonces estos docentes podrían evaluarse en esta etapa excepcional. Si es que los docentes no están en el orden de méritos y las instituciones a las que tiene, digamos, la UGEL Oxapampa recién figuran en el registro de la 187, entonces también podrían ser evaluados. Sin embargo, si las instituciones ya figuran de los años anteriores, entonces tendrían que esperar a culminar todas las etapas del proceso para realizar la evaluación excepcional que se establece de acuerdo al numeral 8.3 del Decreto Supremo 001 del 2019. La UGEL Putumayo nos dice: en la etnia Secoya no tenemos titulados. Tomamos a los que tienen más de 10 años estudiando y no culminan. Bueno, habría que ver en realidad si es que, o sea, estos estudiantes, o sea, no entiendo bien la pregunta, pero me imagino de que no sé si están estudiando o ya vienen trabajando estos estudiantes. Tal vez habría que precisar un poco más la pregunta, pero si fuera tal como está planteado, entonces el tema es que si es que no hubiera más docentes y culminada todas las etapas del proceso, entonces se tendría que realizar una evaluación excepcional de dominio de la lengua, y si no hubiera más postulantes, en el último de los casos, podría contratarse a estos docentes. Pero eso es como la excepción de la excepción, ¿no? Porque antes el anexo 3B, en el segundo tramo de la etapa 3, establece quiénes podrían postular estas plazas. Entonces, estoy seguro que hay otros profesionales que sí podrían cubrir estas plazas. De la UGEL Quispicanchi, no, perdón, de la UGEL de Huanta, en Ayacucho, nos dicen: ¿son válidas las constancias de los años 2016, 2017 y 2018? Ya que la norma no los prohíbe, tampoco señala que deben ser actualizadas. El Registro Nacional de Docentes Bilingües, que está
vigente con la resolución ministerial 630, nos dice que las constancias tienen validez 3 años. Es decir, si el docente se evalúa en el año 2015, su vigencia en el registro ha culminado el año 2018. Entonces, los docentes debían evaluarse el año 2018 para continuar vigente su constancia y su incorporación al registro. Sin embargo, si el docente no se ha evaluado a pesar de que ya vencía su incorporación, entonces en la actualidad ya está fuera del registro y estas constancias ya no tienen validez. De la UGEL Quispicanchis nos dicen, necesariamente todos los docentes deberán contar con su constancia de dominio de la lengua también para el nivel secundario. En efecto, así es. En el caso de la EIB, para el presente año, como ya señalaba, se aplica en las 3 formas de atención: fortalecimiento, revitalización y urbana, y en los 3 niveles de la educación básica regular: inicial, primaria y secundaria. Solo hacer una precisión, que en el caso de secundaria, para este proceso de contratación se está exigiendo que el docente acredite el perfil para las plazas de comunicación y ciencias sociales. Las demás plazas todavía no estamos exigiendo un perfil de docente bilingüe, pero para estas 2 plazas sí es necesario que el docente acredite su constancia de dominio de la lengua originaria. Presley nuevamente pregunta, ¿la evaluación se realizará solo al final de todas las etapas regulares o en cada fase? No, vamos a realizar solo una etapa, o sea, una evaluación excepcional, digamos, si es que todavía están en el curso de las 3 etapas del proceso, y una evaluación adicional si es que todavía hubieran algunos docentes, o perdón, si es que existieran algunas plazas vacantes de ser cubiertas, entonces ahí se realizaría una evaluación adicional, pero eso todavía no sabríamos decirlo si es que se realizaría o no. De la UGEL Casguamán nos pregunta, buenas tardes, tenemos docentes de nivel primaria y educación para todos, debe ser, en el cuadro de mérito de educación inicial, con segunda especialidad en inicial, ¿en qué tramo se le debe adjudicar? Bueno, ahí según el anexo 3B, en realidad tendría que tener, si es que la plaza es para inicial e IB, el docente tendría que tener la segunda especialidad en inicial y el dominio de la lengua, pero si es de inicial el docente y la segunda especialidad también es inicial, este docente no podría postular a una plaza de primaria porque no estaría cumpliendo con el requisito de formación. Eso, digamos, adicional al requisito del dominio de la lengua originaria. De la UGEL Lamar nos pregunta, en una institución EIB de ámbitos urbanos, ¿es necesario que cuente con dominio de lengua básico? Es necesario que cuente con el dominio de la lengua originaria. Para cada lengua, en el anexo 11 se han establecido distintos niveles de dominio. Por ejemplo, en el caso de quechua, el nivel de dominio que se exige es intermedio en oral y básico en escrito. Entonces, si es que este docente solo tiene básico en oral, no podría ser adjudicado sino hasta la 3ª etapa en el 2º tramo, siempre en cuando aún existieran plazas vacantes, porque si es que esta plaza puede ser cubierta antes, entonces este docente ya no podría ser adjudicado. De la institución educativa Puerto Esperanza nos preguntan, ¿se permite hasta la fecha en el nivel inicial con quinto de secundaria en el UGEL Purús? Solo en el caso de que no hubiera docentes que acrediten la formación y no acrediten el dominio del idioma, se permite egresados de secundaria, en el caso de inicial, siempre en cuando tengan por lo menos experiencia de trabajo mínimo de 2 años con niños de 3 a 5. Solo si es que ya no hubiera docentes que cumplan con los requisitos, entonces sí se permitiría la contratación de este egresado de secundaria, pero como les digo, con ese requisito de experiencia. De la UGEL Mariscal Ramón Castilla nos dicen, Fronteras Vivas del Perú, bueno, una pregunta, en caso de no tener un docente nombrado en una institución educativa, ¿cómo se procede para que un contratado asuma la función de director con sus pagos respectivos? Bueno, ahí ha habido un proceso de designación de directores y en todo caso la UGEL es la que tiene que hacer el proceso de contratación. En realidad habría que tener mayor información porque no sabemos si la institución es unidocente, polidocente, para poder decir cuál sería el proceso de designación de un director. De la UGEL Guamalíes
nos dicen que ya se realizó el primer y segundo tramo. Supongo que se refiere a la primera y segunda etapa, adjudicando docentes que cumplen con la condición de IB, incluso en instituciones que el año anterior no estaban en el padrón de instituciones bilingües. ¿Hay necesidad de realizar una evaluación excepcional de docentes que estaban en el cuadro de méritos y no acreditan la constancia de IB? No, o sea, justamente, como lo decimos, este proceso es excepcional. Muchas SUGELs no necesitan realizar este proceso porque ya han culminado las etapas. Entonces, el proceso sigue marchando bien, entonces no hay necesidad. Nosotros, en el oficio que vamos a enviar, como les decía, estamos enviando solo a 95 UGELs, porque según la información que tenemos, son instituciones que tienen instituciones educativas que no aparecían en el registro del año pasado. Entonces, en estas 95 UGELs es que se permite realizar esta evaluación. Y tenemos 17 DRES que tienen esta situación. Entonces, como pueden ustedes hacer cuentas, no todas las UGELs van a necesitar realizar este proceso. Además que en algunas sí pueden cumplir tal como está establecido el Decreto Supremo 01 sin la modificatoria. De la DRE Amazonas, no, sí, Amazonas hoy. De la DRE Amazonas nos dicen, ¿podrían precisar los procesos a seguir en el caso de IB que este año recién fueron consideradas como tal? Bueno, nosotros sobre este proceso está establecido en la Resolución Ministerial 646 del 2018, en el que se establecen los procesos de caracterización. Entonces, hace 2 semanas aproximadamente explicamos este tema, así que podríamos compartir las diapositivas del tema para que ustedes puedan revisarlas y sobre eso, si es que hubieran dudas, con todo el gusto de atenderlas. De la DRE Huancavelica nos dicen, habiéndose culminado la primera etapa y los docentes no se presentaron, la cual consta en acta, ¿se puede adjudicar en la segunda etapa? Sí, si es que todavía no no ha habido ningún docente que haya postulado o que se haya podido adjudicar en la primera etapa, entonces sí podrían presentarse en la segunda etapa porque lo permite la modificación de la norma. Sí. Ya, de Yarohuilca. De la UGEL de Yarohuilca, nuevamente nos pregunta, ¿solo se conformará el comité para las instituciones que se incorporaron? Sí, justo esa pregunta ya la respondimos hace un momento, es, como les decía, en 2 momentos, ¿no? Siempre y cuando fuera necesario. De la UGEL CASMA nos dicen, buenas tardes, ¿cómo se cubrirán las plazas en caso no haya personal titulado? Bueno, en este caso, como les señalaba, tendríamos que seguir el procedimiento que está establecido en el anexo 3B, en el segundo tramo de la tercera etapa. Ahí se establece un orden de relación siempre y cuando no hubieran docentes titulados. De la DRE Ancash, perdón, de la UGEL Mariscal Usuriaga nos dicen, ¿qué instituciones están consideradas en el registro de instituciones CIB? Bueno, ahí son 29,000 instituciones, así que lo que sí podríamos hacer es facilitar la información del registro. Ustedes podrían descargar la resolución viceministerial 187 de 2018. Ahí está todo el listado de las instituciones. Claro, ahí está todo el listado de las instituciones, así que ustedes podrían observarlo con mayor detalle ahí. De la UGEL Huamanga nos preguntan, hay docentes que se evaluaron en el dominio de la lengua originaria. Al parecer, por error, se ha registrado mal el aplicativo y figura como en inicio en manejo oral y avanzado en escritura. De acuerdo a sus antecedentes, si tiene dominio intermedio y avanzado, ¿cómo resolver estos casos? Ahí es necesario tener en cuenta que el proceso de evaluación ordinario de la lengua originaria, nosotros lo realizamos todos los años. Y los evaluadores son docentes que trabajan en la UGEL, en el ámbito de la UGEL, y ellos son los que han evaluado a sus colegas, a los otros docentes. Entonces, y hubo una etapa de reclamos. Entonces, nosotros no podríamos decir si ahora están mal evaluados o no están mal evaluados, porque ya hubo un proceso, han habido evaluadores hablantes de la lengua originaria de la misma zona, y además hubo una etapa de reclamos, la cual ya ha culminado hace 4 meses. Entonces, como que, o sea, ya estamos fuera del plazo para, digamos, para hacer cuestionamientos sobre la validez o no de ese proceso. Si el docente ha bajado o ya no está en el nivel adecuado, entonces, digamos, en estos casos simplemente no cumple con el requisito y por tanto no puede ser adjudicado en una plaza IB.
De la UGEL San Román nos dicen, las instituciones que desde los años anteriores recibían material educativo de revitalización y nunca se les contrataba con docentes con dominio de la lengua originaria, ¿los docentes postulantes pasan a la evaluación excepcional? No, porque en este caso los docentes, perdón, la institución educativa ya estaba caracterizada como institución educativa de revitalización. Es un problema aparte el que la UGEL, los comités de contratación no hayan cumplido, digamos, con las indicaciones que nosotros ya venimos dando hace varios años de que en esas plazas también los docentes debían dominar la lengua originaria. Entonces, si no se ha cumplido con esta disposición, o sea, es un problema que ya sucedió, pero de ahora en adelante sí los docentes tendrían que acreditar este requisito o esta condición mínima. Entonces, simplemente, si es que no se ha evaluado, perdón, si es que la institución ya era reconocida como revitalización, los postulantes a esta institución no pueden postular en la etapa de la evaluación excepcional. En la UGEL Pasco nos dicen, tenemos docentes en su mayoría en el nivel secundario y primario que no tienen dominio de la lengua originaria y solo una institución nueva registrada. ¿Cómo realizo la adjudicación en esas plazas que están quedando, que son E y B, que ya fueron registradas en 2017? Bueno, en estos casos tiene que proceder de acuerdo a la tercera etapa, segundo tramo, y si hubieran aún plazas vacantes, entonces ahí recién se autorizará la evaluación excepcional de acuerdo al numeral 8.3 de la norma. Eso ya. De la DRE Huancavelica nos dicen, según la resolución ministerial 519, se especifica el porcentaje mínimo de docentes en la institución educativa, revitalización y ámbitos urbanos. ¿Consideramos ese aspecto en la adjudicación? Bueno, es necesario operativizarlo, en realidad, porque esos porcentajes que están establecidos es en relación a toda la plana docente de la institución educativa. Entonces, habría que considerar cuántos docentes nombrados o contratados ya tiene la institución educativa para hacer este cálculo de porcentajes. Entonces, recuerden que en el caso de revitalización se dice que al menos 3/4 partes de los docentes deben ser bilingües, y en el caso de E y B en ámbitos urbanos es 1/3. Entonces, habría que ver si con el total de la plana docente, cuántos docentes son los que se tendrían que contratar como bilingües en este proceso, o si es que es necesario contratar a todos como bilingües. La DRE de Ayacucho nos pregunta, ¿por qué los docentes que se evaluaron en el 2016 y 2017 no figuran en el registro? ¿Qué pasará con ellos? Ahí hay que hacer una precisión. En el 2015 muchos docentes se evaluaron y dieron su evaluación oral. La condición mínima para estar en el registro de docentes bilingües es que el docente tenga el nivel básico en el dominio oral. No importa el nivel de dominio que tenga en escrito, si es que no cumple con el nivel básico en oral, entonces el docente no puede estar en el registro. Lo que ha sucedido es que muchos docentes se han evaluado en el 2015 y tienen la evaluación oral, digamos, intermedio, avanzado o básico en algunos. Pero su evaluación escrita podía ser, en algunos casos, no domina o simplemente en inicio. Y se han reevaluado el 2016 solo en escrito. Entonces, pero como ya teníamos la evaluación oral, que seguía corriendo su tiempo, y era hasta el 2018, por más que ese docente se hubiera evaluado en escrito en el 2017, al haber vencido su evaluación oral, entonces el docente automáticamente es eliminado del registro porque no cumple la condición de tener básico en oral para estar en el registro, aun cuando su escrito puede haber sido dado en 2017 o 2018. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. De la UGEL Lamar nos pregunta, en una institución de ámbitos urbanos, ¿es necesario que el docente para ser contratado cuente con dominio de lengua básico? Sí, como lo decíamos ahí, en realidad no es solo el básico. Si estamos hablando de UGEL Lamar, posiblemente la lengua sea el quechua. Entonces, para el quechua está establecido intermedio en oral y básico en escrito. Entonces, esos son los mínimos que hay que considerar para contratar al docente. De la UGEL Yarohuilca nos dicen, ¿puede un docente solicitar una evaluación pese a existir en el registro nacional con niveles por debajo del exigido para el proceso de contrato? No.
La evaluación excepcional es solo para los docentes que no están en el registro. Si el docente está en el registro con cualquier nivel de dominio, no puede ser reevaluado en este proceso. No debería ser evaluado. Este docente solo puede ser evaluado en el proceso ordinario que vamos a realizar durante el año. Entonces, en este proceso de evaluación excepcional no se permite la reevaluación para subir niveles. De la institución Puerto Esperanza nos dice que las UGELs caracterizaron para el 2019 las nuevas instituciones. Como director en ningún momento se me consultó. UGEL Purús, siendo una institución de la capital Puerto Esperanza, y más aún fue considerado fortalecimiento. Lo mínimo hubiera sido EIB urbano. Bueno, este tema en realidad ya lo hemos tratado anteriormente, el tema de la caracterización, y recuerdo que a la UGEL Purús ya se le dio las orientaciones de que la UGEL no ha hecho la caracterización, sino ha sido el INEI en base a la información que la UGEL nos ha proporcionado. Entonces, este proceso ha sido aplicado mediante instrumentos de recojo de información. No solo es con la entrevista al director, sino una observación en aula, una entrevista a los alumnos, una entrevista a los padres de familia. Con esa información es que se determina si la institución se encuentra dentro de un contexto sociocultural y lingüístico. A partir de eso es que se determina cuál es la forma de atención que le corresponde. Entonces, ahí hay todo un proceso que tendríamos que ver qué ha sucedido. Y además hay un proceso de caracterización excepcional que a partir del mes de marzo recién estaremos iniciando. Entonces, es otro proceso que sería largo de explicar y no quisiéramos confundir con la contratación que estamos tratando ahora. La UGEL Paucar del Sarazara nos dicen, sería bueno que puedan precisar sobre la forma de atención de fortalecimiento y revitalización. ¿Las dos formas se consideran para las constancias o solo los de fortalecimiento? Se consideran las tres formas: fortalecimiento, revitalización y EIB urbana. Para estas tres formas es necesario que el docente acredite la constancia de dominio de la lengua. De la UGEL Putumayo nos dicen, si sobran los titulados de una lengua, ¿por qué no hay plazas EIB? ¿Pueden postular a una plaza mestizo o viceversa? Sí, un docente bilingüe puede postular a una plaza monolingüe. No hay ningún impedimento para que este docente pueda trabajar en esa plaza. Pero lo que sí, si un docente monolingüe que no ha hecho la carrera de EIB y no tiene el dominio de la lengua, él no puede postular a una plaza bilingüe porque no estaría cumpliendo los requisitos. Otra pregunta nos dicen, se indica que los docentes deben tener el dominio en el nivel intermedio en lo oral para poder adjudicar a una plaza en EIB, que ya fueron focalizadas el año 2017. ¿Cómo quedan esas plazas? La verdad que no les entiendo muy bien la pregunta, así que voy a pasarla. De la UGEL Ferreñafe nos dicen, el día 28 inició la convocatoria a la etapa 3, primer tramo, la cual tuvo que sacar un último comunicado debido al decreto supremo 003-2019, que se debe tener en cuenta el anexo 19. Hay mucho reclamo por parte de los maestros, generando incluso denuncias. Nuestra consulta es, ¿se puede considerar el cuadro de mérito o se procede solo con la evaluación teniendo en cuenta el anexo 8A? Si están en la etapa 3, primer tramo, solo procede la evaluación con el anexo 8A. Entonces, ahí es importante tener en cuenta solo ese numeral. Entonces, ahí habría que tener en cuenta lo que siempre decimos, que hay que dimensionar cuántos son los que en realidad, porque decir muchos a veces puede sonar un poco exagerado y hay que saber con datos concretos cuáles son en realidad las cifras correctas. De la UGEL Ibiri Masa nos dicen, buenas tardes. Las instituciones que están ubicadas en los caseríos hasta el año 2018 han sido adjudicadas como docentes monolingües. ¿Qué hacer con los docentes monolingües que dijeron esta UGEL? En realidad habría que revisar el proceso, porque si la institución educativa es EIB, debían acreditar que los docentes adjudicados en estas plazas sean bilingües. Entonces, si la UGEL ha adjudicado a docentes que no cumplen con ese requisito, es necesario que revisen el proceso e inclusive declaren la nulidad, porque si no se podrían generar problemas para la comisión. O sea, nosotros, como ya lo hemos advertido durante varios comunicados y además también en varias comunicaciones que hemos tenido, es que vamos a hacer cruces de información. Y si el docente o la comisión no ha cumplido bien con el proceso de adjudicación, entonces tendríamos que solicitar la apertura del proceso administrativo
porque están incumpliendo con lo que dispone la ley, y en este caso el Decreto Supremo 001 del 2019 y su modificatorio. Entonces, si no están cumpliendo con estos requisitos que establece la norma, simplemente tendremos que pedir apertura de proceso administrativo por incumplir con las disposiciones. De la UGEL Canchis nos dicen, y la RM 108-2018, que aprueben el padrón de instituciones, no se toma en cuenta. No se toma en cuenta, porque la 108 del 2018 solo sirve para bonos. No es Registro Nacional de Instituciones Educativas. Si no, esa resolución se aprueba en el marco del Decreto Supremo 014 del 2014 de Economía y Finanzas, que establece bonificaciones anuales. Entonces, todos los años el Ministerio de Educación va aprobando bonos y lo hace a través de resoluciones ministeriales. En el año 2018, la resolución que aprobó los bonos ha sido la 108. Entonces, no confundamos padrón de bonos con Registro Nacional de Instituciones Educativas. El Registro Nacional de Instituciones Educativas es la 187. Esa es la resolución viceministerial que oficializa el padrón de instituciones educativas para todos los planes, políticas, programas que pueda ejecutarse desde el Ministerio de Educación, así como las instancias de gestión descentralizada. Una precisión adicional que es necesario hacer es que la evaluación excepcional que estamos señalando, que se va a realizar, no permite al docente o no le faculta al docente a incorporarse en el Registro Nacional de Docentes. Además, tampoco les permite o los faculta recibir bonos. Esta evaluación excepcional solo sirve para el proceso de contratación 2019 y solo les faculta acceder a una plaza en una institución EIB. No les otorga ningún otro derecho adicional. Eso es necesario tenerlo muy en cuenta. Entonces, a continuación le doy el pase a mi colega para que él pueda explicar cómo se va a desarrollar el proceso de evaluación excepcional para el proceso de contratación 2019. Gracias, Hernán. Bueno, ustedes han escuchado ampliamente la explicación de nuestro asesor legal del marco en el que desarrolla o se va a desarrollar la evaluación excepcional. Ustedes saben que no es una evaluación ordinaria, es excepcional, por tanto, tiene un plazo rápido, ¿no? Y que necesitamos considerar eso. Hoy, como nunca, tenemos instrumentos o herramientas normativas que ponen el marco para este proceso. Los quechuas, los aymaras y los hablantes de las lenguas originarias del país y de los pueblos originarios estamos muy contentos porque cada vez la educación intercultural bilingüe va realmente dimensionándose y es justo que el Estado pueda promover el cumplimiento de su obligación porque se trata de los derechos de los estudiantes. Muy bien, entonces, en primer lugar, la UGEL tiene que sopesar si realmente corresponde o no entrar a esta evaluación excepcional. O sea, si tiene los docentes, si tienen estas condiciones, ya ha dicho el doctor que en 95 UGELs hay estas instituciones que no aparecen en el registro anterior y en 19 regiones. Nosotros ya hemos enviado los oficios correspondientes, la comunicación correspondientes hace un par de horas, un poco más, y estas UGEL y estas DRE ya tienen las indicaciones correspondientes en estos oficios. Si la UGEL entonces decide hacer esta evaluación excepcional, lo primero que tiene que hacer rápidamente es constituir el comité especial para la evaluación excepcional de lengua originaria. Este comité, ya como ustedes saben, está presidido por el director de AGP, por el especialista IB y por el estadístico, básicamente. Puede incorporar, lógicamente, otros especialistas también sobre esta base. Instalado el comité bajo acta y que debe elevar el informe correspondiente a la DRE, ya procede entonces a autorizar la inscripción de los docentes que cumplen estos requisitos para esta evaluación excepcional. Luego, ya los docentes tienen que inscribirse en un plazo rápido. Hoy vamos a decirles más o menos el cronograma, que también ya se ha enviado en el documento oficial.
y prepararnos para la evaluación. Para ello necesitamos primero convocar a los evaluadores. No se olviden que la evaluación en este proceso es de dominio de nivel oral y nivel escrito. Por tanto, los evaluadores tienen que tener esta condición, ¿no? Se sugiere que el equipo de evaluadores sea como, digamos, se considere a los docentes evaluadores que fueron desempeñados como tal el año 2018, porque cada UGEL tiene un registro de evaluadores ya de los años anteriores, y mejor si ellos asumen esta conducción, o en todo caso también incorporen a otros docentes que tengan el nivel avanzado en ambos niveles, a nivel oral y a nivel escrito. Para ello nosotros estamos enviando también en el link el listado de docentes que están en este nivel en cada UGEL. Ustedes van a encontrar en los anexos este listado de la cantidad de docentes, y de ellos también pueden incorporar al equipo de evaluadores. El Ministerio de Educación está dando la asistencia técnica. En este sentido, no solamente vamos a tener espacios como este, sino cuando los equipos de evaluadores se hayan instalado, estamos calculando que el día lunes podemos nosotros rápidamente ofrecer las orientaciones a través de este medio y otros medios, por supuesto, para que puedan realmente hacer un buen procedimiento. Ya con los evaluadores, digamos, informados o capacitados, necesitamos ya proceder a la evaluación oral y escrita. Nosotros estamos recomendando que la evaluación escrita sea el primer paso, y luego la evaluación oral. Dependerá entonces de que cada UGEL pueda dimensionar la cantidad de docentes inscritos, ¿no? Y también pueda realmente ver cómo es que vamos a asumir este proceso, ¿no? Considerando que para la evaluación escrita nosotros como ministerio vamos a enviarles la prueba escrita el mismo día, faltando algunas horas, de manera que cada UGEL va a prever posiblemente una impresora y las condiciones para que se pueda imprimir rápidamente la prueba y pueda aplicar a los participantes. Igualmente nosotros, un día más antes, vamos a enviarles el banco de preguntas para la evaluación oral, y en la capacitación o en las orientaciones para los evaluadores estaremos detallando específicamente estos procesos, cómo se van a dar. Hechas las evaluaciones orales y escritas a los participantes, ya necesitamos procesar, ¿no? En este caso, el ministerio está alcanzando un aplicativo Excel, y en este aplicativo van a tener que sistematizar, pasar la lista y luego remitir a la DRE y consecuentemente la DRE a la DEIP, ¿no? Al Ministerio de Educación. Más o menos este es el proceso rápido que estamos planteando para esta evaluación excepcional, y algunos detalles más nosotros lo haremos cuando capacitemos o orientemos a los evaluadores ya seleccionados, porque cada UGEL tiene que dar cuenta tanto la lista de los inscritos para este proceso como también la lista de los evaluadores. Eso para nuestro conocimiento. Finalmente, necesitamos que las UGEL puedan tener las evidencias del proceso, tanto las fichas de evaluación oral como las fichas de evaluación escrita, tienen que guardarse en lo posible, podrán escanearse de manera que el archivo digital pueda contener estos insumos y luego enviar al Ministerio de Educación, así como a la Dirección Regional de Educación respectiva. Quiero rápidamente hacer una propuesta de cronograma de las actividades que está también en la documentación, pero solamente para recordarles, como les decía, que este proceso tiene que ser lo más rápido posible, ¿no? El día de hoy hemos enviado los oficios correspondientes
así con el protocolo y los anexos que dicen en el documento formal. Inmediatamente, ojalá que entre hoy y mañana se podría constituir el comité especial de evaluación mencionado. Mañana mismo empezar con la inscripción de estos docentes que están interesados en ser evaluados. Luego, entre el día 2 al día 4, o sea, el día lunes, se pueda instalar el equipo de evaluadores, ¿no? Ese mismo día 4 nosotros ofreceremos la asistencia técnica correspondiente para orientar cómo va a ser el proceso, sobre todo a los evaluadores y a la comisión especial. El proceso de evaluación escrita estamos nosotros planteando el día 5 de febrero. La evaluación oral también ese mismo día. Algunos podrán rápidamente concluir. Si tienen mayor cantidad de docentes, podrían incluso alargar hasta el día 6, de manera que ese día, en 6, puedan entregar ya los resultados finales, y el día 7 nosotros estaríamos validando y a la vez emitiendo las constancias correspondientes a las DRE y a la SUGEL para que sean alcanzados a los profesores. Este más o menos es el cronograma rápido. Por supuesto que es un cronograma referencial que en todo caso cada dirección regional, cada UGEL puede adecuar, pero bajo la comunicación con nosotros. Pero en el caso de las pruebas horarias escritas sí estamos considerando que puedan ser el mismo día, porque es importante considerar la transparencia del proceso y la rigurosidad, ¿no? En ese sentido, cualquier consulta nosotros estaremos a través de... nosotros nos hemos organizado en un equipo de asistencia técnica para cada dirección regional, y para la SUGEL hay responsables de especialistas de la DIP y también los coordinadores de DIGEI Vira, y con quienes vamos a dar las orientaciones que ustedes requieren. Eso sería por lo pronto desde mi participación. Gracias. Sí, bien. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Esperamos haber aclarado las dudas, las consultas que puedan haber tenido sobre el proceso de contratación y la evaluación excepcional. Y recordarles finalmente que es necesario que rellenen la encuesta de satisfacción para poder alcanzarles tanto la presentación que hemos compartido, así como el video de esta videoconferencia. Muchas gracias a todos. Hasta otro día. Gobierno del Perú. El Perú primero.